Tiraba Quiribere Hiragroye, Hiragrau, Dia de Cribade, Munda Nete Nigrengo Mane, Kuwe Nove Badon, Tre di Muyane, Togay, Munda Neta, y Quiribere. Sean bienvenidos todos ustedes, quienes en verdad quieren aprender sobre el idioma Movere y quieren saber qué es lo que se va a enseñar acá, pues no se vayan, que es en este canal, que es en este video, para aprender la parte básica del idioma Movere. Así es que empecemos con este pequeño video que es para ustedes. Si quindi voy a dar un momento aquí de era metro, ¿verdad? O lo que da de era metro. Si ustedes que en verdad quieren aprender, conocer al detalle sobre el idioma Movere, pues vamos en este video verlo al detalle y prestarle mucha atención. Ponle oído, como lo decimos también, ¿no? Así es que vamos a empezar. Bien. En la primera pantalla que ustedes están viendo aquí, un pequeño antecedente que lo conocerán, pues algunos ya lo conocen, felicidades, y otros que no lo conocen, pues aquí está. Ante todo, pues tenemos la ley 10. La ley 10 que crea la comarca Nove Buglé en 1997, el 7 de marzo. Y otra ley que tenemos acá, que es el 22 de noviembre de 2010, la ley 88. ¿Sí? La ley 88. Y ustedes dirán que no conocen, pero ¿por qué dos leyes? ¿Cuál es la diferencia? Pues la primera que ustedes ven aquí, a su izquierda, es la ley, más que todo, la ley que crea el territorio comarcal. Y esto que está aquí, la otra ley, el 88, pues, en donde el Estado o el gobierno reconoce la lengua de los 7 pueblos indígenas que existen en Panamá. ¿Sí? Es decir, idioma como tal, lo reconoce y todo lo demás, y se usa actualmente como requisito para que sea pues un filtro más y algunos educadores pues puedan optar por un puesto, un trabajo, qué sé yo, en este territorio. Sin embargo, vamos a ver uno de ellos que es el pueblo Nove. Bien. ¿Por qué es importante conocer esto? Como por ejemplo, cuando se crea la ley 10, existen dos formas de escritura del pueblo Nove. Uno está con la O sin diéresis, otro está con la O con diéresis. ¿Sí? Y cuando se crea la ley 22 de 2010, la ley 88, se escribe con A con diéresis. ¿Sí? Ustedes dirán, ¿cuál es la correcta? ¿Sí? Quizás en algún momento se han preguntado, ¿lo uso de esta manera? O como yo quiera usarla, lo uso. Vamos a conocer en este momento por qué están así. Cuando se crea la comarca o se lucha, en aquel tiempo la gente lucharon para que se creara la comarca o se le concediera el territorio, pues la gente más bien quería que se le diera y ni siquiera estaban luchando de que se escribieran correctamente cada palabra. Y es por eso que ustedes ven aquí dos formas de escritura, una con diéresis y otra sin diéresis. Sin embargo, acá en el 2010, pues se hace la corrección de la forma que debería ser. ¿Sí? Y es por ello, pues, que vamos a estudiarlo, cuál sería y por qué está así en este pequeño video. Bien, aquí. Las pronunciaciones de las vocales en el idioma Novere es sumamente importante, y más cuando llevan diéresis. El uso en cada contexto, las vocales que llevan diéresis es sumamente importante, y las vocales también
que van acompañados de consonantes nasales. Pues en este video vamos a aprender solamente la que llevan diéresis. Bien, vamos a repasar estas 8 vocales. Tenemos la A, E, la I, la O y la U. Tenemos acá la que lleva diéresis. A, E, U. A, E, U. U, E, A. A, E, U. Quizás ustedes dirán, se preguntarán, pero ¿cuál es la diferencia? Y quizás su respuesta sea, lo escucho todo igual. Lo escucho igual que la A, igual que la O sin diéresis, igual que la U sin diéresis, pero en realidad no. No es así. Prácticamente la que están acá abajo tiene su forma de ser y tiene su forma cuando acompaña otro consonante, tiene su significado. Es decir, en el idioma novere, cada vez que tú le coloques o le quites la diéresis, puede significar una cosa o hasta que no puede significar nada. ¿Sí? Entonces, es importante considerar las diéresis. Es decir, dentro de estos 8 vocales, perdón, solamente las que llevan diéresis son la A con diéresis, O con diéresis y la U con diéresis. Es decir, la vocal E, la vocal I no llevan diéresis. Y además, en el idioma novere, no se le coloca tilde a las vocales. A ninguna no se le coloca tilde. Entonces, ojo con eso. Ojo con eso. Entonces, sí, vamos a pronunciar nuevamente las 3 últimas vocales. Si lo logran, entonces ustedes se dan una estrellita. ¿Sí? O, O, E, E, U, U. ¿Sí? Entonces, es importante conocer eso. Importante. Si lo lograron, regálese una estrellita en cada una de estas 3 últimas vocales. Bien, seguimos. Aquí, en esta, en esta presentación que ustedes ven aquí, está la técnica o la parte fundamental de cómo se pronuncian estas 3 últimas vocales. ¿Sí? Tenemos la primera de arriba como repaso. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Pero en estas 3 últimas, la técnica es, quizás cuando ustedes me escuchaban en la primera pronunciación, te decía, pero si suena igualito. La O con diéresis también suena igual. Y la U con diéresis suena igualito. Entonces, en realidad no. En realidad no. La técnica es lo siguiente. Cuando se encuentre con la A con diéresis, lo primero que van a hacer es, como si fueran a pronunciar la O de esta manera. La boca, ¿sí? Primero la boca como seña, la técnica, O, por ejemplo, O. Pero en ese mismo momento, manteniendo ese gesto, pronuncien la A. Ejemplo, O, 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 ¿sí? Al decir O, automáticamente digo la A, pero haciendo el sonido de la A, manteniendo la boca de esa forma. Ejemplo, O, O, ¿sí? Obviamente cuando tú escuchas un OVE, lo dice rapidito, O, ¿sí? Entonces, importante es, ejemplo, otro ejemplo con la O con diéresis. Ahí cuando vaya a decir, como si fuera a decir o pronunciar la E. Ejemplo, mantengo ese gesto, ¿sí? Mantengo ese gesto de la boca y automáticamente pronuncio la O. Sería así. ¿Sí? Sin mover la lengua,
sin mover los labios. Ahí mismo, estático. ¿Sí? Ahí mismo. ¿Sí? Ahí está la O con diéresis. ¿Sí? Vamos con la tercera. La U con diéresis. Tengo ejemplo. Es como si fuera a pronunciar una I. Sería I. Entonces, I. Automáticamente, mantiene ese gesto, automáticamente pronuncia la U. Empecemos. Digo, I, ¿sí? Y digo la U automáticamente. I, ahí está la pronunciación. Entonces, si usted no se sabía esta técnica, pues esta es la técnica que debe de usar para poder lograr pronunciar correctamente estas tres vocales que llevan diéresis. Repasemos. O, ¿sí? O, Si lo lograron, regálese una estrellita en cada una de las vocales. ¿Qué más podemos aprender? La parte básica y fundamental del idioma Ngoberek son estas 8 vocales Ngoberek, valga la redundancia. ¿Qué más podemos aprender? Pues, al inicio de esta presentación, al inicio de este video, ustedes estaban viendo estas 3 palabras que están. Y yo le decía a ustedes, ¿cuál debería ser la forma entonces correcta de yo decir? Pues vamos a aprender a pronunciar. Ya aprendimos a pronunciar las vocales, las 8 vocales con diéresis y sin diéresis. Ahora, aquí es importante. Bien. Yo tengo una N, G, O con diéresis, y una B. También tengo N, G, O sin diéresis y una B. Y en la tercera tengo N, G, A con diéresis, una B. ¿Cuál sería la pronunciación? Primero, la O con diéresis es obviamente sin diéresis, U. Y la A con diéresis, O. Recuerde la técnica, O. Bien. Ahora, ¿cómo lo pronuncio? ¿Sí? Esta primera sílaba, la N, G, O con diéresis, ¿cómo lo pronuncio? ¿Y cómo pronuncio la que no llevan diéresis y la A con diéresis? Vamos a aprender. Sería la N que está por delante de la G o NG acompañado es un consonante nasal. ¿Sí? Cada vez que vea una NG, consonante nasal. Por lo tanto, siempre va con un ruido, se puede decir, un ruido, con un sonido inicial de ¿sí? Entonces, luego pega la G, es decir, y automáticamente le van agregando las vocales. Entonces, ejemplo, si dijimos que la O con diéresis es como yo lo pronuncio, ¿sí? Para algunos es un poco complicado, para otros es fácil, pues todo esto se logra con la práctica. Bien. Es decir, si ustedes le prestan la atención, yo sigo pronunciando escuchan. ¿Sí? Y si vamos con la A con diéresis, ¿cómo sería? No, no, no. ¿Sí? Y sigo manteniendo la A con diéresis. No, no, no. Y la que está acá abajo sería mo, mo, mo. Bien, ya sabiendo esto, ¿cómo se pronunciaría la palabra completa? Sería ngbe, ngbe, ngbe o ngbe. Y aquí sería ngobe, ngobe. Y aquí mobe, mobe. Ustedes al escuchar dirán, ¿cuál sería la forma correcta de decir uno de los pueblos indígenas de Panamá? Ngobe.
¿Sí? Ngove, ngove. Entonces viene siendo la tercera que ustedes ven acá. Ngove, la con diéresis. Ngove. Pero si ustedes lo escriben de esa manera, que es la primera que está aquí, la O con diéresis, ¿qué viene siendo? Ngove. Se pronuncia ngove, que en overe significa, viene siendo, perdón, traducido al castellano, solo sonido. Ngove, solo sonido. Ngove, ¿sí? Y esta que está aquí, la del medio, la NGOB, sería move, move, prácticamente no significa nada. Move, nada. Sin embargo, la A con diéresis, con la palabra junta sería move, es el pueblo, uno de los pueblos originarios de Panamá. El pueblo Ngove, Ngove, ¿sí? Si usted no lo sabían, pues le traigo esto porque vimos dos leyes al inicio, la ley 10 y el otro la ley 22, en donde en la primera estaba escrito de dos formas y en la última se corrija pues de manera gramatical la forma correcta, ¿sí? Así es que es importante, si usted había cometido estos errores o quizá por desconocimiento, pues ya lo saben. ¿Qué más tenemos por acá? Importante. Hay personas que han confundido la forma de escritura. En vez de decir o pronunciar ng, ng, ngve o ngove o ngove, lo pronuncian de esta manera. No veré. O como esto que está acá abajo. No, mo o na. ¿Cuál es el error típico que ustedes ven? Cuando las personas están queriendo aprender en over, lo dicen de esta manera. Una de las formas, no veré, no veré. Prácticamente no es la forma correcta. Es, si lo van a escribir con una O con diéresis, que tampoco es la correcta, sería no veré, solo sonido. ¿Sí? Era solo sonido, no veré. Entonces, mu, prácticamente dijimos en la diapositiva anterior que no significaba nada, solo mu, no, es una sílaba nada más. Y acá movere, error. No es la forma correcta de pronunciarla ni escribirla. Si usted lo escribía de esta manera, error también. Estas dos primeras no es la forma correcta de escribir. Y esta tercera, navere, ustedes han escuchado por ahí también, y si lo dicen, navere, tampoco es la forma correcta. Dijimos que la forma correcta de NGA con diéresis es no, no. Por lo tanto sería nove o no vere, no vere. Si usted ya conoce cómo pronunciar esta sílaba, por ejemplo, regálese una estrellita. Y si no, pues sigan practicando y no sigan con las caritas felices. Así que todo esto, como cualquier otro idioma, se logra con la práctica. Con la práctica se logra, así es que si le cuesta un poco, practiquen mucho, anótenlo, escúchenlo varias veces y sé que lo podrán lograr. ¿Qué más tenemos? Importante. Vamos a ver algunas palabras con las vocales que hemos visto. Por ejemplo, con la A. ¿Cómo se pronuncia? Andalán, andalán, andalán. Ni siquiera llevan diéresis. Y aquí, de va, de va. Y aquí, inson, inson. Olo, olo. Y aquí, ulie, ulie. Bien. Y aquí en las tres últimas, ochera, ochera. Uba, uba. Aquí, ungete, ungete. Cada una de estas palabras que ustedes están viendo aquí tiene un significado. Ejemplo, la primera, andalán, viene siendo gallo. Deba, viene siendo hermano. Inson, viene siendo nariz. Olo,
viene siendo oreja. Ulie viene siendo muslo. Ochera viene siendo pobrecito o pobrecita. Es más que todo cuando un niño, un bebé se golpea, entonces es una reacción en ese instante o una expresión de la mamá o la persona que vio, entonces es la reacción. Ochera. Al instante reaccionan de esa manera. Pobrecito, pobrecito. Y eva viene siendo avispa. Eva. Y este último que está aquí, ugede, se traduce en castellano a arreglar, arreglar. De esta forma, pues, si usted logró identificar o, felicidades y regálense una estrellita